Muy buenas noches. Como siempre, un placer acá desde Unión TV llegar hasta ustedes con La Noche Menos Pensada. Edición correspondiente a hoy, jueves 25 de abril de 2024. Oscar Ferraro, buenas noches. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien, che, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Rubén Novelar, buenas noches. Muy buenas noches, mi apreciado Marcos. Hola Oscar, también el fraternal y muy especial y afectuoso abrazo a todos quienes en sus hogares están sintonizando en este momento Unión TV para ver La Noche Menos Pensada. Hasta el año 1990, acá en Paraguay, los que trabajamos en medios de comunicación, ¿verdad? Los que hacemos periodismo, celebrábamos el Día del Periodista el 26 de abril, o sea, mañana, ¿verdad? Sí. Pero desde 1991 es una situación amarga. ¿Por lo de Santiago? Por lo de Santiago Leguizamón, se lo mató, se lo asesinó un Día del Periodista el 26 de abril de 1991 en Pedro Juan Caballero. ¿Eso fue coincidencia o fue premeditada la fecha? Pero, claro que fue premeditada, es evidente. Eso fue un mensaje. Fue un mensaje. Y ya lo escucharon. Tenemos la gran suerte, el honor de tenernos en nuestra mesa de trabajo hoy para recordar el Día del Periodista a un excelente profesional de larga trayectoria, reconocido, respetado. Gracias, Marco. Alcibiades González del Valle, buenas noches. Buenas noches, sí, con mucho gusto estar en tu programa y compartir con tan queridos amigos esta noche. Tiene un sabor amargo esta celebración, como desde el 91, Alcibiades. Y sí, porque nos remite necesariamente a ese asesinato vil. Al dolor. El dolor de Santiago Leguizamón, que hasta hoy nos duele, ¿verdad? Y evidentemente ese fue un mensaje muy duro de la mafia, ¿verdad? Diciendo, bueno, de acá no pasan, no se metan más con nosotros, ¿verdad? Y fíjense que hasta hoy no se sabe quién fue el quedó en la impunidad, ¿no? Ni el asesino moral quedó en la impunidad, es decir, se supone, ¿verdad? Pero sí, no se puede probar, porque nunca se investigó. ¿Cómo se tiene certidumbre, maestro Alcibiades, el hecho de que el fallecimiento, la muerte de Santiago Leguizamón fue coincidentemente, no fue coincidencia con el Día del Periodista, sino fue una fecha premeditada? Yo pienso que fue premeditada, porque no es posible pensar en tanta casualidad, ¿verdad? No fue accidental. Yo pienso que fue el mensaje de la mafia a los periodistas, porque de pronto estábamos saliendo una larga noche, ¿verdad? Y a los periodistas nos gustaba ya opinar libremente, ¿verdad? Y dijo, no señor, no se tomen ese gusto, vayan a tomarse la costumbre de decir lo que quieran. ¿Eso generó alguna suerte de consecuencia, Alcibiades? Sí, porque la primera consecuencia pues siempre es la autocensura, ¿verdad? Uno queda con miedo de estar enfrentándose a la mafia, ¿verdad? Y muchos años después le pasó a Pablo, otro compañero nuestro, ¿verdad? Pablo Medina. Sí, Medina. que directamente, eso sí que era, pero eso se supo accidentalmente también, porque la chica que venía con Pablo en su vehículo, La no que la falleció. mataron. A una de ellas sí, pero Sí. a una no la mataron. Y ella vio el rostro del matador, ¿verdad? Entonces a partir de allí se hizo la investigación y están todos en la cárcel. Pues tiene el mismo sello, la mafia. El mismo sello, ¿no? El encargo, ¿no? Pagar. ¿no? Es lo que Sí, pasó a Pechi. Sí, la misma cosa. Sí, encargar a alguien. ¿no? Pero lo de Pechi se ha investigado. Rápidamente la policía colombiana y la justicia colombiana aclararon el hecho, menos uno. ¿Quién es el autor intelectual de esto? Exacto. Y se supone que está en Paraguay. Sí. Que de acá se fue la orden, porque lógico, a los colombianos que les va a interesar matarle a Pechi. A un fiscal paraguayo. Alcibiades, volviendo un poco atrás, Sí. porque estábamos comentando que coincidentemente mañana es la fecha que se celebra el Día del Periodista. Sí. Si nos remontáramos en aquella lejana época de 1845, cuando Sí. aparecía el paraguayo independiente, y se tomó eso como hito para celebrar el Día del Periodista. Así es. ¿Fue importante la aparición de ese periódico? Fue importante porque antes de 1845 no hubo un solo periódico. Toda la dictadura franquista, ¿verdad? Además, él no permitió
Ningún tipo de publicación nada, existía. nada. Ni revistas, Nada. Él leía mucho, pero hacía traer de Buenos Aires, incluso de Europa, pero para él, para su biblioteca. No existía medio de comunicación No en esa existía, época. ¿verdad? Entonces, la información él la obtenía de los piragües, ¿verdad? Al mercado, en las casas de familia, entonces le llevaba la información. Él estaba muy bien informado y el resto de la población se mantenía con chismes, con murmuraciones así, Y ¿verdad? especulaciones. Especulaciones, ¿verdad? Pero entonces, y cuando eso, en 1811, ya hacía como 100 años que existían periódicos en Europa, incluso en Latinoamérica, ¿verdad? Y Menos en Paraguay. menos Paraguay. Sí. Buenos Aires tenía... Sí, mucho. y acá, Incluso- no, porque no había la necesidad desde el gobierno que la gente se informase, porque la información lleva a la crítica, lleva al pensamiento. Si yo estoy bien informado, es posible que vaya cambiando la manera de pensar distinta a lo que el gobierno quiere que yo piense. Por eso es que las dictaduras, ¿verdad? Hasta hoy, la dictadura que tenemos por acá, reprimen la libertad de prensa porque saben el valor de la palabra. Sabe que una palabra bien dicha, oportunamente dicha, puede influir en la opinión de la gente. Y Francia lo sabía muy bien, por eso él no permitió. Cuando por fin se acabó también su larga dictadura, Carlos Antonio López sí, un hombre muy instruido, Francia también era muy instruido, pero tenía otra mentalidad, y fue que pensó en el Paraguay, pero también por un problema accidental. ¿Por qué? Porque la ¿En qué sentido? Argentina, el gobierno de Rosa, no quería reconocer la independencia del Paraguay, ¿verdad? Y Carlos Antonio López, que conocía muy bien la fuerza y el valor de la palabra, dijo, bueno, voy a hacer un semanario y desde aquí voy a demostrar los derechos del Paraguay, ¿no? Y así fue, hasta que el gobierno de Rosa cayó, ¿verdad? Y por fin se reconoció la independencia del Paraguay y López dio punto final a su proyecto. Pero Tuvo salió una otro. vida muy efímera, tuvo 6, 7 años de Sí, por allí, permanencia. 1852, sí, por ahí, 45, era semanario. Pero era Pero eso fue por decisión ya del gobierno de López. porque este semanario salió exclusivamente con un propósito, Ujú. que la Argentina reconozca la independencia paraguaya. O sea, tiene su valor como en ese sentido Tiene el su periódico, ¿verdad? Si bien era una publicación oficial, Claro. tiene su valor. ¿Y cumplió es su función? cumplió su función. Se cumplió su función. ¿Y cómo ejercía presión un periódico local acá nacional para que forzara a Buenos Aires? Porque Francia dejó una riqueza fantástica. No había un solo analfabeto, niños hablamos, no hablemos ya de la escuela, no había un instituto superior, ¿verdad? Pero sabían leer, ¿verdad? Y eso influyó que el paraguayo independiente tuviese lectores acá, en Paraguay, ¿verdad? Y se leía mucho en Argentina, ¿no? Porque llegaba a Buenos Aires, llegaba el paraguayo independiente, ¿verdad? Y tenía mucha influencia, ¿no? Influencia sobre todo porque los argumentos que esgrimía Carlos Antonio López eran irrebatibles, ¿no? ¿Por qué teníamos que nosotros seguir siendo una provincia? O peor aún, una subrepública dependiente de Buenos Aires. Era inconcebible. Ya estábamos a mediados del siglo XIX y todavía íbamos a depender de... Y la Argentina nunca ha querido reconocernos, ¿verdad? ¿Qué técnicas de impresión utilizaban Alcibiades? Una Linotipo, fantástica. Clisés. Una fantástica. ¿Sí? Tipografía, letra por letra. Letra por letra. ¿No? Montando. Entonces, ¿sabes lo que es formar una El Una cliché no, tipografía. se, nomás? el cliché no se utilizaba cuando eso todavía. ¿El qué? No, el cliché. no, No. pero había dibujos, que en la guerra del 70 Con Cabichuí, había por Cabichuí, los dibujantes, Sí. ¿no? Sí, claro. Excelente. Excelente. Sí.
Y se ha armado letra por letra, entonces. Letra por letra. Y encima el Con el tipógrafo sistema tiene de que armar impresión al plana. revés. Sí. Para que, Claro, para que al claro, imprimir claro, salga que- correctamente, claro, ¿verdad? claro. Entonces el tipógrafo era un maestro, un claro. maestro. Pues lo hacían. Lo hacían Te rapidísimo. imaginas una semana hacer todo ese semanario que tenía, creo que 8 o 10 páginas, ¿verdad? Pero era El tamaño, era- el tamaño de tabloide, sí, así chiquito, como... era pequeño. Más pequeño, Sí, inclusive. era pequeño, ¿verdad? Mucho menos. ¿Y eso se vendía o se distribuía en forma gratuita? ¿Cómo se hacía? Se vendía una parte y era distribución gratuita otra, ¿verdad? ¿Dónde se imprimía? En la imprenta del Estado, ¿verdad? Era una antigua imprenta que los jesuitas habían dejado en Ajá, Santa de las María. reducciones. ¿No? Sí, entonces, hasta que después, ya más adelante, se compró, el Estado compró para su propia imprenta. Y fue que nació la imprenta nacional. Ajá. Ah, Sí. ¿Y qué tiraje habrá tenido Alcibiades en aquella época el paraguayo Pero o sea independiente? que nunca se habló de eso, Ajá. porque hemos investigado mucho los curiosos de esta cosa y no hemos encontrado, ¿verdad? Pero en general, los posteriores periódicos, ya después de la guerra, Ujú. eran 100, 150 ejemplares. Claro, sí, Ah, muy, ya. muy poco. Muy poco. Pero esos 150 llegaba a las personas que decidían. Claro, exacto. Tenían gravitación. Sí. Entonces tenía mucha fuerza. Una curiosidad que me gustaría conocer, Alcibiades, aprovechando tu conocimiento. ¿Existirá el primer ejemplar del paraguayo independiente? Sí, existe. ¿Está? Está en la Biblioteca Nacional. Ah, Y se ha hecho copias facsimilar, ¿verdad? Y El están, primer número, están el todos, primer por ejemplar. suerte, sí, está el primer número. Está muy bien cuidado, por suerte. Ahora especialmente ese lugar está muy bien cuidado, ¿verdad? Sí. Porque se llegó a una cuestión tecnológica muy avanzada. Entonces uno puede tener a mano, ¿verdad? Por lo menos en los ¿Estará archivos. digitalizado eso, Oscar? Totalmente Todo digitalizado. digitalizado. Voy a llevar Es más, tu Pendrive. pendrive. Sí, y te te dan copian. todo. Además Hasta tiene ahora- una temperatura especial para entrar ahí. Humedad y Hasta temperatura, 1900 está. Ah, De ah, 1900 para acá ya no. Quedaron sin plata. Ah. de 1900 para... Desde el Paraguay Independiente hasta 1900. Bueno, hay también periódicos, está también la Biblioteca del Congreso, Sí, ¿verdad? sí. Nosotros en el Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos donamos casi una inmensidad Sí, de sí, periódicos sí, del siglo pasado, especialmente 1900 adelante, ¿verdad? Y ellos tienen están trabajando, o trabajaron por lo menos hasta hace un año muy bien en la cura de todos estos periódicos. Claro, claro. Pues a nosotros ya se nos estaba descomponiendo, ¿verdad? Teníamos toda una colección del Liberal, ¿verdad? Teníamos el Enano, ¿verdad? La Tribuna, después todos los otros, ABC, Última Hora, todo al día, ¿verdad? Y es un material valiosísimo que donó el CEPES al Congreso. Y allí, ojalá que estén, porque la vez pasada estaban escuchando que no había plata, ya otra vez, ¿verdad? Ojalá que sigan manteniendo porque vamos a tener toda una historia del siglo pasado. Otra cosa va a ser la salvación. Sí. De lo del CUPI. Del por CUPI, ejemplo, claro, ¿verdad? no Sobre le ¿verdad? salva a nadie. Sí, no salva. En cambio, tenerlos todos. Terrible. Claro. Digitalizado. Además, otra cosa, el espacio físico. El espacio físico. Ocupa demasiado espacio. Alcibiades, Sí. hablaste digamos, del estilo del paraguayo independiente, Sí. e inclusive los siguientes periódicos que aparecieron tenían un poco también esa tendencia de, digamos, ser voceros oficiales. Sí, el semanario Pero que vino después. Cuando, digamos, empieza a resurgir el país después de la guerra, aparecen ya otros diarios con otra dinámica, con otra temática, ya inclusive ya respondiendo a sectores, ¿verdad? Que luego se consolida como los dos principales partidos políticos. Claro, nació con la regeneración, que estamos hablando de los de CUT, ¿verdad? Sí. Sí. Que hizo un gran favor a este país. Publicó el proyecto de constitución, que sería la constitución de 1870, ¿verdad? Entonces, servía para la discusión, para el análisis, ¿no? Por eso fue que tuvimos esa constitución formidable, ¿verdad? Y la primera constitución, porque los otros han sido Ya medio arreglado, sí, muchas ya, cosas. sí, ya hechos por el mismo gobierno, Sí. ¿verdad? Claro. Pero esto sí, la primera constitución que se ha discutido, ¿verdad? Ha habido debate, ¿verdad?
y salió esto. Y la primera vez, perdón, que se consagró la libertad de prensa. O sea, podemos decir, Alcibiades, que con la regeneración comenzó la prensa objetiva e independiente. Así mismo. Bueno, objetiva es siempre, es un poco difícil, ¿verdad? Pero, porque cada periodista tiene su corazoncito. Sí, pero no es eso, Alcibiades, solamente. Recuerda toda la época liberal, por ejemplo, Sí, donde había sí, cambio constante de liderazgo, de más cosas. Y todo, no digo todo, ¿verdad? Pero muchos de esos periódicos que terminaban enseguida su vida útil, ¿verdad? Era manejado un poco por el caudillo, por el sector, ¿verdad? Por el caudillo. Porque además ni siquiera eran voceros del partido. Claro. Voceros del movimiento del partido, ¿verdad? Sí. Así como hoy, ¿verdad? No cambió mucho en lo que respecta a tener los partidos políticos su movimiento, y es que esos movimientos tengan su vocero de prensa, ¿verdad? Y después, con la Constitución del 70, aparece ya 8 años después, 1781, los partidos políticos, ¿verdad? Primero el liberal, después, un mes después el Partido Colorado, y con sus propios voceros, ¿verdad? Entonces ya la discusión ideológica era fuerte ya, incluso fuerte. Ahí aparece el lopismo y el antilopismo también, ¿verdad? Sí. Como un elemento así fuerte. Así mismo, sí. Alcibiades, aparte de José de la Cruz Ayala Alón, sí. que tenés otro referente, digamos, del periodismo de aquella época. Sí, por ejemplo, se puede tener a Blas Garay, ¿no? Que fue periodista, pero de primer nivel. Le tenés ese extranjero, pero más paraguayo que todos, Barrett, que Rafael, ¿verdad? Que fue el que instaló acá la discusión y el debate. Ajá, sí. Y como antes, en la prensa antes también había una pequeña pausa. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Llegamos hasta usted a través de los canales 17 en la grilla de personal Flow, 23 en la grilla de Tigo, 28 en la grilla de Copaco TV e igualmente en nuestro sitio web www.uniontv.com.py. Bien, hoy estamos con la grata presencia de Alcibiades González de Valle, un colega muy querido, muy respetado, de larga trayectoria, porque mañana, 26 de abril, se recuerda el Día del Periodista. O sea, Alcibiades, que cuando yo me decidí por esta profesión, mi padre me dijo, estás trabajando para ser pobre toda la vida, me dijo. Y cierto, no me volví millonario, pero por lo menos alcancé una vida digna. ¿Cómo fueron tus comienzos? Y así también. La maldición de ser periodista, ¿verdad? Porque se le asocia con la pobreza, ¿verdad? Y entre las profesiones liberales, el periodismo es el que hoy está pagando mejor. Sí. Por ejemplo, un arquitecto que se recibe, va y es el ordenanza del arquitecto famoso y le paga el mínimo, ¿no? Y además otra cosa, uno sabe que es tan fuerte la vocación del periodista que el que lo es ya nunca va a dejar de serlo, ¿verdad? Y sabemos qué es lo que económicamente nos espera, porque no es cierto que uno muera de hambre. Yo no he visto a ningún periodista saliendo a pedir limosna, ¿verdad? Lo que pasa es que cada uno acomoda lo que gana, sus gastos uno acomoda de acuerdo a lo que uno gana, ¿verdad? El problema es cuando no gane. Y segundo, la vocación es tan fuerte que uno no cambiaría por nada en el mundo por otra actividad, ¿verdad? Y con el paso de los tiempos ya no hay un retorno, ya no hay una vuelta atrás, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ni mi hijo, ¿qué más podemos hacer?
ya no sirvo para hacer sastre porque no sabría... En Pero la seguí hoja. siendo el maestro, pues. Pero ¿cómo fueron tus inicios? ¿Por qué te decidiste a ser periodista y hace cuánto tiempo? ¿Podrías contarnos? Y es una cosa, la vocación, digo yo, como de pronto se despierta con un detalle que uno no pensaba y de pronto, esto es lo que yo quiero. Yo sé que en San Antonio, habré tenido 11 años, tal vez 12, era cartero. Y me tocaba llevarle a sus dueños, de Asunción se iba mucho las revistas, recuerdo Para Ti, El Hogar, cosas de fútbol, ¿verdad? Y me gustaba ver así, entonces primero yo leía en casa y después le llevaba. De ojito leía primero. Sí, ¿no? porque me gustaba no entendía todo lo que leía, pero me gustaba lo gráfico, ¿verdad? Claro. Entonces, y por allí pienso que nació mi vocación, ¿verdad? Y a partir de allí quería ser, no sé si periodista, pero quería escribir. Y decime una cosa. Sí, En un medio de comunicación escrito fue eso. sí. Sí, pero en vos tuvo que haber habido una lucha entre el escritor, el dramaturgo o el periodista, en algún momento, ¿verdad? A lo mejor perduró la parte periodística, ¿verdad? Pero Sí, también sí, te porque- vestiste de actor y de... Sí, porque el elemento principal es la palabra, para cualquiera de los géneros literarios. Sí. ¿Verdad? Entonces, si uno maneja la palabra, ya después es cuestión de técnica. ¿No? Usar la técnica de la novela o la técnica del teatro, la técnica del ensayo, pero siempre en base a la palabra. Y obviamente a la mucha lectura. ¿Y qué te trajo esa obra, Fernando? ¿Cómo? San Fernando. San Fernando, Sí. que fue tan... Polémica también. ¿eh? Polémica también. Polémica, ¿verdad? Se habló mucho de Censurada. eso, Sí, porque fue censurada. porque fue censurada. Resulta que las dictaduras tienen la habilidad de promocionarte las obras Sí. y de promocionarle al autor. Sí. ¿Verdad? Entonces San Fernando llegó a adquirir una fama que no se merecía, porque era una obra, era parte de una trilogía sobre la guerra del 70, ¿verdad? Era Elisa, Procesador del 70, y San Fernando, que era la culminación, ¿verdad? Y San Fernando tenía que ver, como su nombre lo dice, con los asesinatos de López en San Fernando, los fusilamientos, ¿verdad? Él le fusiló ahí hasta a sus parientes, ¿verdad? Sí, al hermano. Al hermano. Sí, al hermano. Y después a su otro hermano no le fusiló, pero dejó que muriese de hambre, ¿verdad? Porque se iba a pie hasta Cerro Corá y ya no llegó, por Chirihuelo que asfixió. La mamá y las hermanas seguían en carreta, ¿verdad? Al ejército, ¿verdad? Pero sí ha fusilado, por ejemplo, a personas así que nunca se supo si fue inocente o no, porque el procedimiento era lo que Stroessner usaba, por eso se prohibió la obra. No hacía falta que el inocente procurase demostrar su inocencia o que el Estado demostrase su culpabilidad. Basta con que alguien diga, no, él estuvo conmigo en la conspiración. Y lo hacían por la tortura insoportable que recibían. Como los torturadores pidan nombres, que es lo que se hacía en la época de Stroessner, los torturados decían los primeros nombres que se les ocurría, ¿verdad? Entonces sí, venga eso y seguir con los nombres, ¿verdad? Y eso fue San Fernando, y por eso fue que se prohibió. Porque, y yo también lo hice a propósito, las escenas de San Fernando, copiadas por las escenas de Stroessner, de la publicidad de Stroessner, ¿verdad? Entonces de allí es que... Había paralelismo. Sí, que se prohibió la obra, pero era muy parecido, la delación. La delación. Sí, ¿Hubo sí, persecución a tu persona durante
el gobierno de Stroessner y en qué Bueno, por términos? ejemplo, no podía viajar, yo no tenía pasaporte, ¿verdad? No te dieron. Me llevaron 3 veces preso, ¿verdad? Y por mis artículos, nada, por ninguna otra ¿Y cosa. qué decían actividades cuando te ibas y caías preso? Nada. ¿Te ibas Nada. Llevaban a investigaciones? No. Sí, ¿verdad? Pero está ahí, está 3, 4 meses, después, bueno, puede salir, está en libertad. Pero nunca decía por qué, uno sospechaba por qué. El periodismo de investigación se inició con una serie que nosotros tuvimos una vez, Amar a Caña Dulce, Sí, Ah, famosísima. que era chocar contra una familia poderosísima entonces que eran los Friedman. Sí. Los Friedman. Y los primeros, perdón, los primeros reportajes lo hice con Mauro, ¿verdad? Pero hasta creo que 4 o 5 Luis Alberto. reportajes, Luis Alberto. Después ya fue jefe de redacción y yo me quedé solo, ¿verdad? Y era desnudar la parte así lamentable, tétrica con que los Freeman manejaban a sus cañeros, ¿no? Fíjense que por ley, así, perdón, por decreto, cada ingenio tenía 25 kilómetros a la redonda. Lo que estaban los cañeros eran sus cañeros. Ese cañero no tenía que vender pasando los 25 kilómetros a otro ingenio, aunque le pagase mejor, ¿verdad? Entonces era la forma de tenerlos para siempre, ¿no? Y le fijaba el precio que quería, por no, ya lógicamente, no todo. había forma de... Llegaban, por ejemplo, por carreta. Ahora cada carreta tenía que llevar 1000 kilos. Si tenía 1300, los 300 se quedaba a la empresa, porque pasó el kilaje que le dio la empresa. Así es un robo esto. Sí. una Y sí, estafa. lo hacían así, ¿verdad? Retiraban, por ejemplo, víveres, porque entre zafra lo tenían. Sí, tenían que comer. Claro. Por ejemplo, un cajón de jabón entonces compraba que 50.000 guaraníes. Y los cañeros para tener en efectivo vendían por 25. Pero esas 50 ya estaba ya bastante recargado, ¿verdad? Eran precios Eran inflados. los mensú de la época, ¿verdad? Siempre los cañeros le debían a la empresa, ¿no? Así como los mensú. Nunca pudieron salir. ¿Cuánto ¿verdad? tiempo te llevó la investigación de todo el Y tema de la hice caña dulce? como 25, 26 Artículos. reportajes, sí, Ajá. sí. Pero fue duro, era una pelea continua, pero con el respaldo de su colegio. Sin su respaldo No podía hacer, habría claro. ninguna manera de hacerlo. ¿Hubo ¿verdad? repercusión, hubo un cambio ulterior después de, Sí, hubo. de las Se denuncias? formó la Asociación de Cañeros del Guairá y esta asociación comenzó a denunciar lo que ya nosotros habíamos denunciado y consiguieron que se terminase con una serie de restricciones Los monopolios. que tenían los... Vos sabés que en ese aspecto, que te interrumpo un poco, Sí, yo creo que a su colillo todavía no se le hizo el homenaje que No. merece. no. Y lo digo honestamente, yo estuve en otro diario enfrente, ¿verdad? Pero lo conocí bien en muchas de sus facetas él. Y mucho el periodismo cambió con ABC. Sí. Pero gracias a que él tenía, como su nombre, como su apodo lo decía, acero. Era un tipo cuando te apoyaba, y que se venga quien se venga. Sí, Y creo que no se le ha rendido el homenaje que se merece. ¿Te imaginas la intuición, la preocupación? Amar la caña dulce fue una idea de él, porque hacía como 2 o 3 años, y a él le llamaba la atención que entonces existía la sociedad que reunía a los propietarios, ¿verdad? Y fijaban los precios, ¿no? Y de allí ponía, por ejemplo, un guaraní por kilo a tal entidad, un guaraní por kilo a esto, una serie que después figuraba en el precio total para el consumidor. No era la Comisión Mixta de Venta y Distribución de Comisión Azúcar. Mixta de Distribución, que es lo que manejaba Sí. los precios, ¿verdad?
Una institución medio de corte fascista, ¿verdad? Exactamente. Y después Socorro le dijo, pero ¿dónde está esta plata? ¿Por qué Industria y Comercio recibe tanto? ¿Por qué tal recibe dinero? ¿Y dónde está? ¿Qué se hace con el dinero? ¿No? Investiguen, nos dijo a Mauro y a mí. Y fue así que nació. Y después también lo otro fue que se terminó la comisión mixta. A raíz de A esas raíz de denuncias. esa, porque ya se notaba que había un gobernaba. tufo a... Así mismo. Como hoy el Opasi, por ejemplo. ¿Verdad? eso mismo. ¿Quién sabe para qué? Pero esa plata inmensa, ¿a quién le rinde cuenta? A nadie, a una ONG. Y Una tiene la ONG. fuerza suficiente de manejar los dineros de los contribuyentes, ¿no? Pero, ¿y quién se lleva la plata? Esa es la gran pregunta. ¿Eh? Esa es Esa la gran gran pregunta. pregunta que queda. No se sabe. Es más, Opasi ahora figura en la comisión que va a manejar los 300 y pico millones de dólares De hambre que cero. supuestamente hambre cero. Increíble. Sí. ¿Y por qué? Porque ahí estaba Chin Núñez. Pero Exactamente. Sencillo. hay una Sencillo. cosa, de ahí viene la importancia un poco del periodismo de investigación. Ese periodismo que siempre estuvo. Hoy, ¿cómo está? ¿Cómo está hoy? Porque creo que hay una crisis hoy dentro, especialmente en los grandes medios de comunicación de antes, ¿verdad? Bueno, la crisis proviene más bien de la parte económica. Económica, sí. Porque ya ningún periódico tiene la cantidad de avisos comerciales que antes tenía. Sí. Porque los comercios también no están en condiciones De ponerse... de poner, ¿verdad? Y además tenemos las redes sociales, Sí. ¿verdad? Que en alguna forma O sea, hay otras formas de hacer publicidad. Hay Entonces, otra forma se de hacer. diversifica. Pero ahí Así te quiero decir por una cosa, y me puedo equivocar, pero es digno para investigar, ¿verdad? Esa plata que estamos hablando en las redes sociales va a caer en los grandes conglomerados, Sí, sí, como Google sí, y todos los otros conglomerados. Antes caían en la agencia de publicidad, acá le tenemos acá. No era tan así. No. Bueno, pero en los medios y Caía en en la los agencia de medios, publicidad. sí, sí. Pero hoy ni los medios ni la agencia de publicidad no reciben el caudal que antes recibían. así mismo. Lo que pasa es que cambió la conducta también del público consumidor. Hoy día es cierto, las redes sociales ocupan un lugar muy importante para la comunicación. Pero yo creo todavía en los medios tradicionales, creo en la radio, creo en la televisión, creo en la prensa escrita. Y creo que pienso que sobre todo los medios tradicionales lo que tienen como elemento diferencial con respecto a las redes es la credibilidad. Sí, sí. Claro, que tienen esos exactamente. medios. Porque sí. lo que uno ve en las redes sociales, yo hermano, quiero confirmar después cuando veo que está en la prensa. Y es diferente cuando vos ves que tiene el logotipo de un medio de Sí, comunicación sí, sí. y cuando no Da lo tiene. confianza, La da confianza. Alcibiades, antes lo que estabas comentando Sí. de la serie de denuncias que hicieron con la Marga Cañadulce y otros temas de investigación que habrán hecho en todos los diarios, ¿ese perfil de denuncia de la prensa sigue hasta hoy? Sí, ¿Y es importante? es importante. Pero hoy como antes, esa libertad de expresión que tenemos, en realidad no tiene el resultado que uno desea. Porque si yo estoy haciendo una denuncia y la institución respectiva, le hace fiscalía, no le da importancia a la publicación, no tiene sentido. Porque la libertad de prensa culmina cuando el denunciado, ¿verdad?, es investigado por la institución respectiva, Sí. ¿verdad? Pero acá no se hace, ¿no? Tenemos un problema de instituciones, Sí. verdaderamente. Hay una gran crisis en la institucionalidad Sí, correspondiente a Paraguay, ¿verdad? sí. Y mucho tiene por una contaminación política, ¿verdad? Y en algunos otros casos por una deficiencia de recursos humanos, de conocimiento. Se han elegido siempre personas que no son las más aptas ni idóneas, Sí. ¿verdad? Y eso un poco tiene dos brazos, ¿verdad? Uno, la fuerza política mismo que impulsa, y otro lado, la falta de gente capaz, ¿verdad? Sí. Sobre el tema, me gustaría, Alcibiades, preguntarte y Sí. conocer tu opinión. Coincido contigo de que estamos viviendo un periodo de libertad de expresión, pero ese hecho trae, y vamos a un paralelismo, si alzáramos así dos periódicos hoy, al día de mañana o pasado,
Y seguramente vamos a encontrar posturas diametralmente opuestas entre una y otra. ¿Eso es fruto de la libertad de expresión? ¿Eso está bien? ¿Eso es ético? Eso está bien, Claro. porque si no tendríamos una sola voz. Una sola voz. Caeríamos en lo mismo que caían antes. Exactamente, ¿verdad? Eso está bien, Sí. ¿verdad? Porque gracias a eso, por ejemplo, sabemos qué piensa el cartismo a través de sus medios, ¿verdad? Y qué piensan los periódicos, digamos, que no son políticos, ¿verdad? Última Hora, ABC, algunas radios y televisión, ¿verdad? Entonces, es bueno confrontar los hechos, confrontar ideas y debatir, ¿verdad? Solo que un periódico oficialista no es muy creíble. Desde siempre le acompañó a un periódico gubernamental la sospecha de que está queriendo ocultar algo. Y es natural, porque, qué sé yo, los medios de cártel no van a publicar nada que esté en contra de sus intereses políticos, ¿verdad? El caso mismo que sucedió ayer con este diputado. Sí, el diputado. ¿Verdad? Fíjese la diferencia en el tratamiento que existe, ¿verdad? Y un diario miente de dos maneras, publicando mentiras y callando verdades, ¿no? Y callar verdades es tan perjudicial para la libertad de prensa como contar las verdades, ¿verdad? Y excelente, cierto. eso es lo que de pronto hacer. Y detrás de esto, Alcibiades, los medios se defienden o atacan, digamos, ciertas cosas, pero en medio de eso están periodistas que, digamos, se posicionan bien y otros que se incineran. Sí, y los que se incineran lo buscaron, porque es lo que suelo decir yo, por ejemplo, a los que estudian periodismo. Están estudiando 4 años y pagando un montón de plata. ¿Para qué? Para ser dactilógrafo del dueño. Ajá. No tiene sentido. Entonces, esa libertad costó conseguir. Yo recuerdo, yo fui convencional y cuando tratamos, por ejemplo, uno de los artículos, primero en comisión, después en plenario, que el periodista, columnista, puede escribir libremente sus ideas sin censura del medio en el cual trabaje. O sea que hoy, legalmente, no puede haber una censura al periodista. Puede opinar hasta contra la línea editorial de su periódico, Sí. ¿verdad? Y eso es natural. ¿Por qué? Porque yo soy periodista en relación de dependencia, no voy a tener mis ideas, no voy a tener mis puntos de vista, ¿verdad? Y eso se logró con la convención. Por favor, no tomes como censura, ¿eh? Un breve corte y enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nuestro invitado esta noche es Alcibiades González del Valle, un periodista de larga trayectoria con quien estamos hablando de la prensa de antes y de ahora. Alcibiades, tienes décadas y décadas de ejercicio del periodismo. Por supuesto, pasaste por muchas facetas y viste los medios transformarse, ¿verdad? Sos de la máquina de escribir, pasaste a la computadora. Casi a la paloma mensajera. Sí. A tu criterio. Señales humo también, ¿eh? A tu criterio, ¿cuál fue el impacto de Internet en el periodismo? Y creo que es contradictorio, ¿verdad? Porque por un lado ya no podemos vivir sin Internet, ¿verdad? Pero por otro lado, y no es por culpa de Internet, sino del uso que se hace de Internet, ¿verdad? Y es lo que está pasando con la inteligencia artificial. También. Está asustando a medio mundo, pero medio mundo lo aplaude, ¿verdad? Yo pienso que va a pasar ya muy poco tiempo para que sepamos realmente qué es lo que queda de esto, ¿verdad? Y Internet hoy le lleva
en tiempo real las noticias a la gente. Y eso modifica a la prensa escrita, porque Última Hora o ABC que yo leo hoy, la noticia es de ayer, ¿verdad? Y como si es importante la noticia, la gente ya sabe. Entonces yo tengo que modificar el sentido incluso del título. Porque, por ejemplo, qué sé yo, Carter tuvo un accidente grave hoy, ¿verdad? Ya no puedo poner al día siguiente que Carter sufrió un accidente. Porque ya todo el mundo sabe, ya es sabido, ¿verdad? Entonces, la noticia en tiempo real modifica también el comportamiento del periodista, es lo que hace no solamente la redacción, sino el tratamiento de la información. Y aquí entra el periodista columnista o un redactor que tiene cualidades de escritor, ¿verdad? Sabemos qué pasó, pero el público quiere saber también cómo pasó, ¿verdad? Y en el cómo está el reportaje, ¿no? Esto que hoy le amaneció, que una familia, ¿no? Fue regada por un raudal en Luque y murieron. Esa es la noticia. Pues yo quiero saber más, ¿verdad? Lo que está detrás, ¿verdad? Claro que hay ¿Cómo detrás, sucedió? ¿Por qué? ¿verdad? ¿Cómo sucedió? Es más, quiero saber de qué familia se trata, ¿verdad? Quiero saber qué dejaron detrás, qué quedó detrás, ¿verdad? Porque la noticia fallecieron 3 personas, es importante, pero quiero saber más. Por eso es que la prensa escrita sigue teniendo lectores, ¿verdad? Porque en la televisión, ¿verdad? Las noticias duran, ¿cuánto? 30 segundos. Pero en 30 segundos es imposible que yo sepa qué está pasando en Medio Oriente. No, y además hay una cosa importante que es el elemento de análisis. Claro. Cuando, voy a dar un pequeño ejemplo. Hoy el presidente dijo, por culpa de los raudales, dijo. Sí. Pero él no tuvo la valentía de hacer una autocrítica. ¿Por Y qué los decir, raudales? ¿Por qué raudales? Claro. ¿Por qué no construimos? Bueno. Es decir, una cuestión política en ese momento. Pero cuando te viene la información, vos te la comes a esa información. Sí, sí, cuando sí, es de televisión o de radio. Sí, sí, sí. En cambio, lo que te perdura muchas veces es el análisis que hace a continuación claro. el periodista en la parte, ¿verdad? Al respecto, Pongo un ejemplo directo, un ratito. Sí. Por ahí nomás, Sí. un impacto directo de Internet en la prensa escrita. Hoy en día ya no existe oportunidad inconcebible tener una edición extra. Sí. claro. O las Que primicias. antes sí era novedad y era Sí. casi obligatorio. Como pero la Matutino tenía una primicia, edición a la tarde porque sucedió una noticia importantísima, sacaba un extra y se vendía todo. Hoy Porque en día eso el ya. costo. No Tenés solamente costo. no, es que, La ¿sabe inmediatez qué? de las redes No, sociales. pues no las solamente, redes sociales bueno, ya está publicaron bien, todo. pero vos podés, por ejemplo, ser un tipo que elegís. Podés decir, no, redes sociales no voy a esperar. Pero el costo que hoy implica hacer una nueva edición Sí, no, ya no. te mata. ¿De dónde sale el dinero? Sí. Con un problema crítico en la publicidad, ¿verdad? No hay dinero. Y esto es un problema universal. es un problema universal, ¿no? Es acá En no. los Estados Unidos, una serie de diarios que clausuraron, diarios centenarios, Pasaron a digital. pasaron a digital. Pasaron a digital. Muchos. Y otros que Otros sencillamente desaparecieron. ya no. Alcibiades, hay algunos periódicos, sobre todo en la prensa escrita, y son conductas válidas. El medio puede utilizar para transmitir información lo más objetivamente posible, ¿sí? En forma objetiva. Por otro lado está la opinión. Sí. Pero lo que quisiera preguntarte es si toca la parte ética cuando un periódico junta opinión e información sin que uno se pueda percatar. Eso es perjudicial. No, éticamente está prohibido, porque son dos géneros distintos. Sí. En la opinión, el periodista no tiene que poner una palabra de su idea o su pensamiento, porque mata la noticia. Claro. Si quiere opinar, En la información, decís. lo hace. Sí, la información. Lo hace, ¿verdad? Sí. Pero aún esa opinión tiene que estar diferenciada de la noticia. Y de hecho lo está. Es una columna, otra tipografía, ¿verdad? Pero porque si opinas en la noticia, estás estafando a la gente. Estás oponiendo
tu opinión personal, objetivo en relación a lo que realmente ocurre. Pero todavía ese pecado se da, me parece. Se da. Hay títulos que son editoriales. Sí. Hay títulos informativos que son directamente... Eso se llama inducir. Sí, claro, Es inducir. que son editoriales. Son títulos para editoriales, pero no para una noticia. ¿No hay un ente contralor para evitar eso? Bueno, acá no ¿Un tenemos. ombudsman? En otros países, por ejemplo... Hay un código de ética, ¿eh? Sí, uno el código de ética. Otro, el defensor del lector. El lector, sí. ¿Verdad? Que el lector se queja y se tiene en cuenta su queja, ¿verdad? Estricto también el libro de estilo, El libro, que sí. es un compromiso que hace el medio con sus lectores, ¿verdad? Y después hay un consejo ético que está compuesto no por ningún periodista, sino por educadores, por políticos Sociólogos, incluso, sí. ¿verdad? Y son los que determinan ante un caso conflictivo con el lector, ¿verdad? Acá, no, porque además costaría mucho dinero, ¿no? Pero sí cuesta poca plata ser ético, no cuesta nada. No, por supuesto. Hay algo que se consolidó ya hace una partida de años acá en Paraguay, Alcibiades, que es la prensa amarilla. Sí, Y apareció primero un periódico y, digamos, funcionó. funcionó, creó mercado, Sí. y detrás de él vinieron otros. Sí. Y detrás de eso inclusive vinieron espacios en radio y televisión Sí, sí, de gente que no, con todo el respeto que se merece a su trabajo, no son periodistas. ¿Por qué? Porque lo que difunden son chismes de farándula, chismes de modelos, chismes de ese tipo de cosas. Eso afea a la profesión. Sí. Nos deja muy mal. Bueno, eso en otros países más o menos se nivela porque hay las revistas del corazón. Ahí van todos los chismes, ¿verdad? Y ¿Y cuánto vaya a parar? Sí, se les salva un poco a los medios impresos de esa catástrofe, ¿verdad? Pero aún así, es absolutamente terminar con eso, porque tiene mucho éxito. Sí, es éxito En comercial las indudable. televisiones internacionales, ¿no? Sí. Están los que hacen pelear a la gente, ¿verdad? Sí. Pero al salir se les paga, ¿verdad? Está comprobado. pactado. Está todo, pero a la gente gusta. Acá mismo, y en nuestro canal también, en los noticieros, es habitual que dediquen gran parte del espacio para accidentes, para robos, masacres, asesinatos y cosas similares. Que mucha gente objeta y dice, eso no es forma de educar. Pero, por otro lado también, El lo que marketing. busca una emisora de televisión o una emisora de radio, sobre todo, es buscar audiencia, quiere lograr audiencia. Claro. Y se le da lo que quiere. El tema del problema de corazón, lo que mencionaba Alcibiades también, es porque hay público, Claro. hay nicho, y la gente, los medios de comunicación, sobre todo en el caso de televisión y radio, viven exclusivamente de la parte de publicidad. Sí. Salvo En que sea España, estatal. Hola, que Sí. es un chisme de lujo, Sí. ¿verdad? Pero la gente paga mucha plata para salir de esa revista. Claro que sí. Porque se casó, porque se divorció, porque se embarazó, Eso que está diciendo Rubén, por ejemplo, es una cosa increíble, ¿verdad? Pues llegado el momento, ¿verdad? Aquel que tiene mayor índice de audiencia es el que más recibe en la parte publicitaria. Claro. Y no podemos andar, vos tenés que pagar a fin de mes una gran cantidad del costo que es el medio, ¿verdad? Y si no acudías a algo que le dé publicidad, estás muerto. No se puede. No se Y puede. depende de la audiencia. Depende de la Acá audiencia. tenemos el caso de dos canales ahí acá en Paraguay que se dedican o enfatizan al menos la parte de cultura. Pero lamentablemente No vende. lamentablemente no venden, No venden. y no pueden tener publicidad y se vive de eso. Todavía los periódicos tienen el costo de tapa, el precio de tapa. Salvan una parte de lo que es el proceso de impresión y venta de la publicidad. Nunca se cubre con ese precio de tapa. No. Y lo que pasa, por ejemplo, con las noticias digitales, ¿verdad? Que cambió totalmente el sentido de la redacción periodística para dar una información. Sucede que antes las noticias
iba en relación inversa a una novela policial, por ejemplo, ¿verdad? Vos sabías el asesino recién hacia el final. El último capítulo. Exacto. Buenas noticias, comenzás dando el nombre del asesino, ¿verdad? Eso cambió porque hay que alargar al lector esa noticia para que entre noticia y noticia vaya saliendo publicidad, ¿verdad? Porque si vos contás enseguida que es el asesino, la gente ya no va a seguir leyendo esa publicidad que va cortando la noticia. Generar interés por la lectura para seguir hasta el final. final. Yo lo que digo, hay otra cosa que, la parte positiva, hay una gran oferta de buenos artículos en internet o lo que sea. Hay muy buena oferta en artículos de investigación, ¿verdad? Conocemos mucho más lo que pasa, ¿verdad? En diversos aspectos de la medicina, de la astronomía, de lo que sea. Como nunca antes. Como nunca antes, ¿verdad? Sí, es un mundo que se te abre. Segmentación de mercado. Y después le tenés a Dios Google, ¿verdad? Porque él sabe todo. Sí, sabe todo. Sabe todo. Sabe todo. Es decir, cuando tenés un problema de cómo hacer algo, te vas ahí y ves un tutorial y aprendes a hacer. ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo lo ves, Alcibiades, de aquí a 30, 40 años a los medios, a los tradicionales medios de comunicación? ¿Cómo van a ser? ¿Va a desaparecer? ¿Va a persistir? ¿Qué modificaciones van a tener? ¿Cómo ves? Yo creo que 30 años es demasiado. Por ejemplo, celulares. Ahora nos matamos de risa por aquellos celulares que hace, ¿cuánto? 20, 30 años, Que el dan famoso ladrillo. Sí. Sí. Y así también se van a matar de risa nosotros cuando los chicos de aquí a 15 años Le mostremos esto, ¿verdad? Mirá lo que Claro, sí. Mira lo que era. mirá, y yo pienso que eso va a pasar con la prensa. Ahora, lo que nunca pienso que va a pasar es la necesidad de que la gente se informe. No, eso nunca. La necesidad de que sepa qué pasó en su vecindad, en su comunidad, en su país, qué pasó en el mundo. Eso es imposible. Hablabas recién del impacto de Internet en los medios tradicionales de Estados Unidos, por ejemplo, ¿verdad? Y se hizo un estudio y se dijo, en el año 2043 dejará de aparecer el último periódico De prensa escrita. prensa escrita. Después dijeron, no, nos equivocamos. Hay todavía para rato. Sí. Yo creo que los 4 que estamos acá vamos a morir sin ver morir a los periódicos. Y no puede porque es una necesidad básica del ser humano el informarse, ¿verdad? Y es posible que la competencia sea mucho más fuerte, ¿verdad? Pero no sé, yo no creo que se acabe la prensa escrita. Hay una situación, sobre lo que estás diciendo, Alcibiades, de un cambio de hábito de hacer llegar la propaganda política. El caso Barack Obama, se le adjudica a él un grado muy importante del uso de redes sociales para poder, y él accedió a la presidencia, dicen que gracias a eso. Y entonces está muriendo el uso de medios tradicionales. ¿Será que esa misma conducta que sucedió hace unos años en Estados Unidos vaya a trasladarse y permee en sectores como Paraguay, por ejemplo? Bueno, países? en muchos casos, por ejemplo, acá en Paraguay, la parte artística, por ejemplo, ¿verdad? Ya la gente no va a pedir, por favor, publicame, por favor, y está ahí esperando. No, pasa, sube a internet y tiene la publicidad gratis y mucho más efectiva. Mucho más efectiva. Sí, señor. Eso es. Hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Sí. Como de los medios, ¿verdad? Y los lectores. Ahora existen lectores y los lectores son medios ahora. Así exacto, ¿verdad? Se han convertido en medios de comunicación. Porque además después alzan en su cuenta, ¿verdad? Y se va multiplicando. El día de mañana, finalmente, día de mañana, ¿vamos a celebrar el Día del Periodista o va a ser un momento para reflexionar? Hay que celebrar reflexionando. Sí. No, me gustaría finalmente una reflexión tuya para los futuros, con los colegas que se están formando, ¿verdad? Porque nosotros ya digamos, estamos en la parte final de nuestra carrera, pero para la gente que se está formando, con todo este despliegue de tecnología que tenemos últimamente. Pero esta parte final que me dijiste, sí.
un segundo de anécdota. Así estaba hablando yo con los chicos. Y estudien, muchachos, estudien, porque ustedes van a ser los futuros portaestandartes de la sociedad, porque nosotros ya nos vamos. Y salió una voz allá en el fondo, dijo, sí, así siempre dicen y no se van. Nosotros sí nos vamos. Hablamos del programa. Muchas gracias. Gracias. Bienvenido siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Y muchas gracias a ustedes. Será hasta el próximo lunes a las 21, cuando desde Unión TV regresemos con La Noche Menos Pensada. Hasta entonces.